Hola chicos, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos chicos a este canal en las cuales nosotros vamos a ir desglosando el temario de trigonometría, sí, semana a semana. Te explico más o menos la dinámica que vamos a utilizar en este canal y es básicamente chicos que nosotros durante 3 veces a la semana vamos a desglosar un temario de manera, en este caso, completa, ¿sí? En este caso chicos vamos a hacer 18 semanas de clases, ¿ya? De las cuales vamos a hacer lunes, miércoles y viernes videos distintos. ¿Estamos de acuerdo? El día lunes, por ejemplo, como hoy, vamos a hacer, chicos, la parte netamente teórica de un tema. ¿Sí? Vamos a hacer la parte teórica y vamos a mencionar también algunas observaciones bastante importantes que tienes que tener en cuenta para, si de repente por ahí eres postulante, no tener en cuenta para un examen de admisión, o si de repente por ahí eres un estudiante escolar, pues también puedas tener en cuenta para una evaluación que puedas tener en tu escuela. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ahora, los días miércoles vamos a desarrollar problemas tanto de nivel fácil como de nivel intermedio. ¿Estamos de acuerdo? Esto de repente por ahí a la gente que recién está empezando en el mundo de la trigonometría les va a servir bastante porque vamos a ir resolviendo paso a paso distintos problemas que en este caso yo voy a proponer a través de una ficha aplicativa, la cual también va a estar subida en este caso el canal de YouTube, a través de un enlace en la cual chicos pues ustedes pueden acceder de manera gratuita a esa información. ¿Estamos de acuerdo? Y los días viernes, chicos, sí, los días viernes de repente ya para un poquito más para la gente postulante, ya son ejercicios de nivel avanzado y problemas tipo examen de admisión. Esto te va a servir para, uno, reforzar lo que hemos visto durante este día lunes y este día miércoles. Y dos, chicos, también va a ayudar un poquito más a aprender algunas técnicas de repente por ahí que un postulante necesita conocer en un examen de admisión. ¿Estamos de acuerdo? Como te dije, vamos a ir de lento pero seguro en este pues nuevo comienzo que nosotros estamos realizando y proponiendo pues para este canal de YouTube. Así que chicos, por favor, si quieres estar pendiente de este contenido, no olvides suscribirte por favor a este canal que, como te vuelvo a repetir, va a estar siendo activo de manera constante. Así que chicos, vamos a empezar con esta semana número 1, la cual corresponde al tema de ángulo trigonométrico, chicos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profesor, ¿qué cosa es un ángulo trigonométrico y en qué se diferencia al ángulo geométrico? Porque si se llama ángulo trigonométrico es porque tiene características diferentes al ángulo trigonométrico. Y tienes toda la razón. Este ángulo trigonométrico tiene características totalmente diferentes al ángulo geométrico. Bien, para eso justamente vamos a hablar de su definición. ¿Estamos de acuerdo? Bien, chicos, entonces empezamos. Profesor, ¿qué cosa es un ángulo trigonométrico? Te explico. Nosotros, como en este caso la geometría, se sabe que el ángulo es una figura geométrica, la cual va a estar en este caso comprendido entre dos rayos, ¿sí? Pero el ángulo trigonométrico no. El ángulo trigonométrico, chicos, va en este caso a generarse a partir de la rotación de uno de los rayos. Me explico. Vamos a suponer que en este caso OM es el rayo de inicio, ¿sí? Y si es el rayo donde se va a iniciar el ángulo, chicos, va a recibir de nombre lado inicial. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir. Donde va a iniciar nuestro ángulo va a recibir de nombre lado inicial. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, y nuestro ángulo ya va a generarse a partir, escúchame bien, a partir de la rotación de un rayo. Vuelvo a repetir, el ángulo trigonométrico se va a generar a partir de la rotación de un rayo. Ahora, profesor, en este caso, si usted me habla de rotación, existen dos tipos de rotación y estás en lo correcto. Si yo, por ejemplo, me desplazo, chicos, hacia la izquierda, si yo me desplazo hacia la izquierda, ¿sí? Si yo me desplazo hacia la izquierda, de repente voy a generar por aquí un ángulo alfa, ¿sí? Chicos, al desplazarme hacia la izquierda, ya ese sentido de giro tiene un nombre. Profesor, ¿cómo se le llama a ese sentido de giro? Chicos, se le conoce con el nombre de sentido
sentido, ¿ya? Antihorario. ¿Sí? Antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Y chicos, ¿qué pasa si yo, pues, en este caso me desplazo hacia la derecha? Profesor, si yo me desplazo hacia la derecha, eso va en función a las manecillas del reloj. Y tienes todo lo correcto, chicos. Tienes toda la razón. Eso va en función de las manecillas del reloj. ¿Y cómo se va a llamar a este ángulo que va en función de las manecillas del reloj? Chicos, en este caso el ángulo va a ser beta y el sentido de giro, ¿ya? El sentido de giro recibe de nombre sentido, ¿sí? Sentido horario. Sentido horario. Profesor, entonces, recapitulando un poquito lo que estamos viendo hasta ahora. El ángulo trigonométrico va a tener dos sentidos de giro. En este caso, si yo me voy hacia la izquierda, se le va a conocer con el nombre de sentido antihorario. Y si yo me voy hacia la derecha, se le va a conocer con el nombre de sentido horario. ¿Sí? Ahora, si tú te das cuenta, chicos, nuestro ángulo, así como tiene un lado inicial, va a culminar en uno de los rayos, la cual va a recibir de nombre, chicos, escúchame bien, va a recibir de nombre lado final. Profesor, lado inicial, ¿qué cosa quiere decir? Donde va a partir nuestro ángulo. Y el lado final, pues, es donde va a culminar justamente nuestro ángulo. Donde termina la cabecita de flecha, ese es el lado final. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo muy importante que tienes que tener en cuenta, chicos, es que el sentido antihorario, escúchame bien, el sentido antihorario, si yo me desplazo hacia la izquierda, ¿qué signo va a tener, profesor? Chicos, el sentido antihorario siempre va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que el sentido horario, chicos, va a tener signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, profesor, ¿por qué si yo en este caso estoy hablando del sentido antihorario en contra de las manecillas del reloj, es positivo? Vamos a darle esta analogía, ¿estamos de acuerdo? Mira, si yo en este caso son las 10 a.m., ¿estamos de acuerdo? Y yo retrocedo en el tiempo hasta las 8 a.m., vamos a suponer. Chicos, la pregunta es, ¿me quedan más horas del día o menos horas del día? A ver, profesor, el día termina a las 12, en este caso, a.m. Si yo estoy a las 8 a.m., ¿qué cosa quiere decir? Que quiere decir que si yo retrocedo en el tiempo, ¿qué cosa? Voy a tener más horas que va a durar justamente mi día. Es por eso de que la analogía que en este caso vamos a tomar nosotros es eso. Si yo retrocedo en el tiempo, me quedan más horas durante el día. Pero si yo avanzo en el tiempo, como yo estoy acostumbrado a hacerlo, pues obviamente me van a quedar menos horas durante el día. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la manera correcta, ¿ya? En la cual nosotros podemos buscar esa analogía. Relación del sentido con el signo, pues, que va a ir acompañado. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabes entonces, si un angulito, su flechita va hacia la izquierda, ¿qué cosa es? Sentido antihorario. Y si va hacia la derecha, sentido horario. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Chicos, vamos a mencionar algunas características importantes de nuestro ángulo trigonométrico. Por ejemplo, profesor, ¿en la geometría existirá el ángulo nulo? Muy bien. Chicos, yo sé que de repente por ahí algunos te han dicho, profesor, sí existe. Y otros han dicho, profesor, no existe. Claro, lo que pasa que, chicos, te vuelvo a mencionar, el ángulo geométrico, ¿qué cosa es? El ángulo geométrico es una figura geométrica. O sea, no depende de la rotación de un rayo, sino que es una figura la cual va a estar comprendida entre dos rayos. Entonces, sí, obviamente, si no hay, para que sea ángulo nulo, ¿qué cosa quiere decir? Que el ángulo sea 0 grados, pero no puede haber ángulo de 0 grados porque ya no habría figura geométrica. Entonces, chicos, hay que tener bastante claro esta parte. El ángulo nulo no existe a nivel de geometría, solamente existe a nivel de trigonometría. Entonces, esa característica la vamos a mencionar aquí. El ángulo nulo
¿sí? El ángulo nulo existe solo si no hay rotación del rayo. Solo si no hay rotación del rayo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. El ángulo nulo existe solamente si no hay rotación del rayo. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, bastante importante este punto que estamos mencionando. ¿Sí? Segundo punto. Profesor, ya, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el ángulo nulo solamente existe a nivel de la trigonometría. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra observación más. Chicos, yo sé que si, por ejemplo, este ángulo empieza en este punto y da una vuelta completa, va a generar el ángulo de 360 grados. Eso ustedes lo han visto en geometría. Pero, chicos, acá hay algo maravilloso del ángulo trigonométrico. ¿Cuál es, profesor? Lo que pasa, chicos, de que el ángulo trigonométrico, al generarse a partir de la rotación de un rayo, no solamente va a existir cuando solamente se dé una vuelta. No solamente va a existir si se dan 2 vueltas, ni se dan 3, o viceversa, cuando se da en este caso, ¿no?, vueltas en el sentido horario. Profesor, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el ángulo trigonométrico no tiene límite. Correcto. El ángulo trigonométrico, chicos, ya sea en el sentido antihorario o ya sea en el sentido horario, chicos, el ángulo trigonométrico no tiene límite. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que puede ir hasta el menos infinito, ¿hacia dónde? Hasta el más infinito. Entonces, vamos a decir por acá que el ángulo, ¿sí?, trigonométrico, no presenta limitación o no presenta límite. Es decir, va desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir. El ángulo trigonométrico no presenta límite. Es decir, va desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, esta segunda característica también bastante importante a tener en cuenta acerca del ángulo trigonométrico. Cuando a ti te digan, por ejemplo, diferencia entre ángulo trigonométrico y geométrico, ya sabes, el ángulo nulo solamente existe en la trigonometría. El ángulo nulo no existe en la geometría. ¿Estamos de acuerdo? Segundo punto importante, que el ángulo trigonométrico no presenta restricciones, no presenta límites, mientras que el ángulo geométrico sí lo presenta. Solamente como máximo puede ser, chicos, menor que 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a tener bastante cuidado, por favor, con esa parte, chicos, de la diferencia entre ángulo trigonométrico y el ángulo geométrico. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esa es la parte teórica, la parte fundamental que necesitas conocer. Pero en la parte, digamos, práctica, en la parte de ejercicios, ¿qué te van a preguntar? Bien, te van a preguntar acerca de resolución de problemas. Chicos, tenemos por acá 2 ejemplos que lo vamos a resolver, pero paso a paso. ¿Sí? Primero, tenemos que tener en cuenta esta regla práctica. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, en esta regla práctica, ¿qué cosa vamos a mencionar? Bien, chicos. Lo que pasa, que escúchame por favor por aquí, es de que si yo, por ejemplo, tengo un ángulo que está en el sentido horario,
¿sí? Vamos a suponer que sea el ángulo 3x menos 10 grados. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo el ángulo 3x menos 10 grados en el sentido horario. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que te dice esta regla práctica? Que siempre, escúchame bien, siempre se tiene que resolver los ejercicios en el sentido antihorario. Es una regla práctica, es una regla básica que tú necesitas a partir de ahora a tener en cuenta. Si el ángulo está en el sentido horario, ¿cómo hago, profesor, para convertirlo al sentido antihorario? Bien, te explico cómo lo vas a hacer. Está en el sentido horario. ¿Cómo lo convierto al sentido antihorario? Chicos, es recontra sencillo. Mira, ¿está en el sentido horario, sí o no? Dice 3x menos 10. La flechita está en el sentido horario. Pero chicos, si yo hago esto, profesor, le cambió el sentido. Claro, estaba en antihorario. Perdón, estaba en horario, ahora está en antihorario. Pero no solamente basta con hacer eso, no solamente basta con cambiar de sentido, sino que ahora, chicos, vamos a cambiar el signo de cada una de las expresiones. Si antes era 3x menos 10, chicos, ahora será el ángulo menos 3x más 10 grados. Profesor, ¿por qué? Porque recuerda, estás cambiando el sentido. Antes era sentido horario, ahora es sentido antihorario. Al cambiar el sentido, chicos, ¿qué cosa también tiene que cambiar? Tienen que cambiar los signos que los acompañan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, a partir de ahora, chicos, a tener en cuenta esta reglita práctica. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita lo vamos a poner en práctica, ¿ya? Con pequeños ejemplos. Recuerda que el día miércoles solamente hacemos full ejercicios de ángulo trigonométrico. Pero por favor, esta parte teórica tiene que quedar en este caso, muy bien comprendida. Bien, chicos, antes de pasar a la parte de ejemplos, vamos a mencionarte algunas observaciones. ¿Sí? Vamos a mencionarte algunas observaciones. Y es que el ángulo trigonométrico, y esto ya para invitar también a que investigues un poquito más la próxima semana, ya el ángulo trigonométrico no solamente se va a trabajar en el sistema sexagesimal, como estamos viendo aquí. El ángulo trigonométrico, chicos, se trabaja en tres tipos de sistemas. El sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial. Entonces, vamos a ir mencionando ya algunas cositas importantes que tú tienes que tener en cuenta para nuestra próxima clase. ¿Sí? Entonces decimos por acá. El ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico. Sí, el ángulo trigonométrico se puede trabajar ¿en cuántos sistemas? Te dije en tres sistemas diferentes. En tres sistemas diferentes. Y te dije, ¿no? ¿Cuáles son esos sistemas? Son el sistema sexagesimal, que es el que se usa en la geometría, el sistema centesimal y el sistema radial. Eso lo vamos a ver la próxima semana como tema número 2. Pero ya te voy adelantando, chicos, desde ahora que justamente en trigonometría vamos a trabajar con tres sistemas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos por acá sexagesimal. Sexagesimal. Ahí está. Centesimal. Ahí está. Y radial.
Ahí está. Vamos a colocarlo aquí debajo, ¿ya? Para que no se vea tan apretado y tan feito. Vamos a colocarlo por aquí. Ahí está. ¿Sí? El ángulo trigonométrico se puede trabajar en 3 sistemas diferentes: sexagesimal, centesimal y radial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, segundo punto importante, chicos, y es que el ángulo trigonométrico, ¿ya? El ángulo trigonométrico, por favor, esto es muy importante. El ángulo trigonométrico ¿sí? El ángulo trigonométrico, ¿qué cosa, profesor? El ángulo trigonométrico, chicos, nos va a servir a temas futuros como ¿cuáles? Como ángulos en posición normal, como reducción al primer cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ángulo trigonométrico se utilizará en temas futuros como reducción al primer cuadrante, sí, ángulos en posición normal y, chicos, circunferencia trigonométrica, ¿ya? Futuros como reducción al primer cuadrante, ángulos en posición normal y circunferencia trigonométrica. No te olvides, por favor, ¿sí? Ya, entonces, ¿para qué justamente estamos dando estas observaciones? Como te vuelvo a repetir, para que nosotros tengamos a partir de ahora tener en cuenta de en qué casos vamos a utilizar el ángulo trigonométrico y su importancia justamente de este tema. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y circunferencia trigonométrica. Ahí está. Profesor, todos los temas que vamos a hacer a partir de ahora, todos los temas, ¿van a tener estas observaciones? Sí, porque mucha gente piensa de que como, es el primer tema, ángulo trigonométrico, eso no lo voy a utilizar. Te equivocas. Siempre hay el uso justamente en las cuales, chicos, se va a dar este tipo de casos. Bien, ahora, volviendo a la parte de la regla práctica, te dije, siempre es recomendable trabajar en el sentido antihorario. Si un ángulo está en el sentido horario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cambiarlo de sentido, pero ojo, no solamente basta con esto, sino que también, chicos, cambian de signo cada una de las expresiones. Bien, para que me comprenda la idea un poco mejor de esta parte, vamos a hacer 2 pequeños ejemplos. El primer ejemplo que nos dice, calcular el valor de x en función de alfa. Vuelvo a repetir, calcular el valor de x en función de alfa. Profesor, acá está x y acá está alfa. ¿Qué cosa quiere decir con x en función de alfa? Que, chicos, el resultado, en este caso, que yo voy a obtener de x, tiene que aparecer el ángulo alfa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, empezamos entonces. Profesor, x está en el sentido, ¿qué cosa? En el sentido antihorario. No pasa nada porque justamente la recomendación va de eso, trabajarlo siempre en el sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Trabajarlo siempre en el sentido antihorario.
Sin embargo, profesor, alfa está en el sentido horario. Alfa está en el sentido horario. Profesor, ¿qué hago si alfa está en el sentido horario? Ya sabes, lo primero que vas a hacer es cambiarle el sentido. Cambiarle el sentido. Si la flechita estaba en el sentido horario, lo cambias a antihorario. Pero ojo, al cambiar el sentido, también cambia de signo. Si antes era más, ahora es menos. Si antes es menos, ahora es más. Si ahora es alfa, ¿ahora qué cosa será? O si antes es alfa, ¿ahora qué cosa será? Será, chicos, menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, yo sé que en este caso, estos dos ángulos, o sea, X más quién A, chicos, X más menos alfa, ¿qué ángulo es esto, chicos? Es un ángulo recto que es 90 grados. Entonces digo por acá, X más menos alfa es igual a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Oye, por ley de signos, tú sabes de que más por menos es menos. Entonces te quedaría que X menos alfa es igual a 90 grados. Pero profesor, este menos, ¿estamos de acuerdo? Pasa a sumar, porque recuerda, a mí me piden X. Chicos, finalmente, ¿qué cosa voy a decir? Que X es igual a 90, ¿sí? Más alfa. ¿Estamos de acuerdo? Y chicos, esta sería la respuesta a nuestro primer ejemplo que estamos desarrollando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recapitulando un poquito, el ejemplo 1, ¿qué fue lo que hicimos primero? Paso 1, cambiar el sentido del ángulo que estaba en horario. Cambiamos el sentido, pero ojo, también cambiaba de signo. Paso 2, ¿qué fue lo que hicimos? En este caso, chicos, sumar los dos ángulos que me dan el ángulo recto que es 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Paso 3, ¿qué cosa era? En este caso ya hacer la parte operativa, despejar el valor que en este caso me pedían de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué cosa significaba? En función de alfa, de que en mi resultado de X tiene que aparecer el ángulo alfa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, chicos, no te preocupes. Si no te quedó claro todavía con este ejemplo, ¿sí? Vamos a resolver este segundo ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, muy importante esto, ¿sí? De que si estos dos ejemplos, de repente por ahí, profesor, me quedó muy corta la explicación, recuerda que el día miércoles hacemos una maratón de full problemas, chicos, de nivel 1 y 2 de este tema de ángulos trigonométricos. ¿Estamos de acuerdo? Así que por favor, estate atento al canal para que en este caso puedas hacer un seguimiento adecuado del curso de trigonometría. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver este ejemplo número 2. Profesor, me dicen otra vez calcular el valor de X, pero ahora en función de ¿quién? En función de beta y en función de tita. Profesor, en función de beta y en función de tita. ¿Sí? Ahora, fíjate, ¿quién es el que está en el sentido antihorario? Está X y está beta. ¿Sí? Profesor, X y beta, no. Ellos dos están en el sentido horario. Ah, muy bien. Muy bien, te diste cuenta. Oye, ellos dos están en el sentido horario. O sea, profesor, están yendo hacia la derecha. Ah, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerda, trabajar siempre en el sentido antihorario. Ah, profesor, entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, este beta al sentido antihorario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le cambias el sentido, así de sencillo. Pero ojo, no te vayas a olvidar de que también cambia el signo el ángulo. Si, por ejemplo, antes era beta, ahora ¿qué cosa será? Será, chicos, menos beta. Profesor, el X también está en sentido horario. Vamos a cambiarle el sentido. Oye, pero al cambiarle el sentido, ¿qué cosa cambia también? Cambia de signo. Si antes era X, profesor, ahora será ¿qué cosa?
será, chiquitos, menos X. Profesor, tita no se cambia de sentido porque ya está en el sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, finalmente ya puedo sacar una conclusión de todo esto. Mira, puedo decir lo siguiente. Menos X más ¿quién? Profesor, menos X más menos beta. ¿Más quién? Más tita. Si te das cuenta, ¿ya? Si te das cuenta, forman un ángulo de 180 grados. Ahora, por favor, ten cuidado con llamar a este ángulo llano. ¿Ya? Este ángulo no se llama ángulo llano. ¿Por qué, profesor? Porque el ángulo llano tampoco, déjame decirte que no existe. El ángulo de 180 grados, chicos, se le llama ángulo de par lineal. Ese es su nombre correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ángulo llano no existe en geometría. ¿Por qué, profesor? Te pongo un ejemplo sencillo. Esto es una recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué cosa te dice tu definición geométrica? Te dice qué cosa. Que el ángulo geométrico se forma a través de qué cosa. De dos rayos. Es una figura geométrica que en este caso está comprendido entre dos rayos. Tú ves acá un solo rayo. No, profesor, pero acá hay un punto de quiebre de los dos. Es un solo rayo, porque recuerda que, chicos, el rayo está conformado por infinitos puntos. Mira, entonces acá justamente también, chicos, ya vamos a utilizar las notaciones correctas que se debe enseñar sí o sí en la matemática. ¿Sí? Entonces, esto es un ángulo par lineal. ¿Por qué, profesor? Porque justamente van a sumar 180 grados. ¿Sí? Bien, entonces, menos X más menos beta más tita, chicos, es igual a 180 grados. ¿Sí? Acá me quedaría menos X, más por menos es menos beta, más tita igual a 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Pero, profesor, a mí me piden calcular el valor de X en función de beta y en función de tita. O sea, yo solamente quiero X nada más. Entonces, chicos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este menos X lo voy a pasar a sumar. Y me quedaría menos beta más tita igual a 180. Sí, más X. Pero, profe, yo solamente quiero el X solito, nada más. Este 180, pásalo a restar. Chicos, voy a ordenar esto de forma bonita, de tal manera que me va a quedar ¿qué cosa? Que X es igual. Voy a colocar primero el positivo, que es tita. Menos beta. Y chicos, si está sumando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar restando. ¿Está? Entonces, chicos, X sería igual a tita menos beta menos 180 grados. Profesor, ¿cumple la condición que me da el ejemplo 2? Sí, cumple la función que está en beta y cumple la función que está en tita. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien, entonces, eso sería todo por el día de hoy, chicos, sí, con respecto al ángulo trigonométrico. Ojo, te vuelvo a mencionar, solamente estamos viendo la parte teórica. El día miércoles hacemos ejercicios de nivel 1 y de nivel 2 y el día viernes, chicos, hacemos ejercicios tipo examen de admisión y problemas de nivel avanzado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces conmigo, chicos, será hasta una próxima oportunidad. Que tengas un bonito día. Nos vemos. Adiós.